quiero agradecerle, obviamente, darle la bienvenida a todos quienes hoy día se integran a este taller, y obviamente en especial a Sandra como gerenta del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile, por obviamente entregar estas tremendas herramientas a sus colegiados. Así que, como dijo Sandra, espero que cualquier consulta que tengan durante la presentación la hagan en el chat de aquí de la plataforma, ¿ya? Como les decía Sandra, hoy día el tema que les quiero presentar es la agricultura en Chile hoy, donde cómo nos preparamos para trabajar en ambientes saludables, ¿ya? Partamos viendo cómo ustedes nos pueden conocer. Nosotros somos una empresa chilena con más de 28 años de trayectoria dedicada a la prestación de servicios integrales y exclusivos de limpieza de oficinas, edificios corporativos, residenciales, locales comerciales. Todo tipo de limpieza y sanitizaciones nosotros nos dedicamos hace prácticamente ya más de 28 años, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de hoy día del taller? Primero es que conozcamos cuáles son las medidas preventivas a implementar para manejar la reapertura de los lugares de trabajo de manera segura. ¿Cuáles son las medidas que debemos nosotros como empleadores, incluso como trabajadores, que debemos tomar para minimizar los riesgos de contagio del coronavirus dentro de las instalaciones y obviamente también enfocado en lo que son las faenas agrícolas que ustedes están relacionados? Informar de los lineamientos de actuación frente a un posible caso de coronavirus dentro de sus lugares de trabajo, y por sobre todo, y muy relevante, es un tema que a todos nos afecta, que conozcamos cuáles son las multas a que nos exponemos si es que no generamos los planes y las condiciones para proteger a nuestros colaboradores. ¿Qué estamos viendo hoy día? Hoy día, si vemos, estamos en una etapa, tal como muestra la pantalla y la curva. Aproximadamente partimos en el mes de marzo con el famoso COVID-19 en Chile, y el pic de la pandemia se vio a principios y mediados del mes de junio, y después ya ha ido bajando y estamos prácticamente llegando a la segunda o tercera quincena del mes de octubre en una meseta donde suben y bajan los casos, ¿ya? Por lo tanto, nos está demostrando que esta enfermedad, esta pandemia va a seguir con nosotros por mucho tiempo, principalmente porque no hay a corto plazo una vacuna o varias vacunas que nos puedan proteger de él. Si hablamos del día de hoy, es decir, ayer, que es lo que se informó por parte del Ministerio, estamos en alrededor a nivel nacional de un poco más de 1.000 casos, donde ya casi estamos llegando a las 500.000 casos en todo Chile, y donde lamentablemente murieron 19 personas, y en el total de fallecidos ya llevamos sobre 13.000. Por lo tanto, son cifras que, si vemos qué es lo que ha estado pasando el último mes y medio, que han estado cercanas a las 2.000 personas y cercanas a los 70 o 100 fallecidos, estamos bajando, pero los casos diarios y además la cantidad de fallecidos, pero no por eso nosotros tenemos que dejar de tomar medidas preventivas para que nuestra familia y obviamente nuestros trabajadores, nuestros colaboradores, no sean parte de esta cifra de contagios ni de fallecidos, ¿ya? A ver, ¿de dónde nace todo esto? Nace principalmente del artículo 184 del Código del Trabajo, que por definición del Ministerio de Trabajo y Previsión Social dice que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos sus trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como así también todo lo que son entrega de elementos de protección personal para la prevención de accidentes y enfermedades previsionales. Todo lo que está pasando hoy día, obviamente nace por un tema de la pandemia a nivel mundial, pero se engloba en lo que el artículo 184 le exige a las empresas y obviamente a través de la Dirección del Trabajo, que todos cumplamos, ¿ya? Para esto, la Dirección del Trabajo y obviamente en un trabajo común junto con el Ministerio de Salud, generaron todo una herramienta a disposición de todos nosotros, especialmente de las empresas también, que se llama paso a paso, ¿ya? Y hay una bajada mucho más específica que el famoso paso a paso laboral, ¿ya? Y es donde vamos a entrar en este taller para poder conocer qué nos exigen,
cómo podemos hacerlo y obviamente cómo nos multan si es que no queremos hacerlo. ¿Ya? Este paso a paso laboral está inserto dentro del plan de desconfinamiento del Ministerio de Trabajo y obviamente Previsión Social, que ha elaborado esta hoja de ruta llamado paso a paso laboral, que tiene como objetivo establecer las medidas preventivas que obviamente empleadores y trabajadores deben adoptar para disminuir los riesgos de contagio. Si volvemos atrás, en lo que acabamos de hablar hace un minuto, donde el artículo 184 hablaba de una obligación de los empleadores por cuidar a sus trabajadores, este paso a paso, este plan, involucra a empleadores y trabajadores. Aquí no es un tema único de empleadores, sino que también de trabajadores. Y este plan tiene 7 grandes pasos, ¿ya? Que nos ayuda a entender cómo debemos desarrollar el trabajo para poder volver a trabajar y obviamente dentro de la mecánica diaria del trabajo. Que habla principalmente de informarse nosotros como equipo, organizar y acordar qué es lo que vas a hacer como medidas para apertura o para mantener abiertas tus instalaciones, cómo tú sociabilizas y capacitas a la empresa en su conjunto, cómo adaptas todo lo que tienes que adaptar internamente y físicamente para poder ejecutar los planes definidos, obviamente preocuparse mucho por la salud mental de la gente. Después viene toda la que es la trazabilidad de los posibles contagios, y obviamente lo que es la evaluación de todo lo que tú ya tienes definido y cómo vas haciendo esas mejoras continuas dentro del día a día para minimizar siempre los contagios dentro de tus ambientes laborales. Hoy día, dentro de este plan paso a paso, existen es un plan súper general, muy detallado, pero hay ciertas bajadas, hay ciertas cosas que son sectoriales y están definidas así dentro del plan paso a paso, que habla principalmente de todo el tema comercio, construcción, todo el tema museo y galería, restaurantes, minería, todo el tema turismo, universidades, todo el tema de iglesia, cines o lugares de amplia cantidad de gente, y además, obviamente, por último, todo el tema de la agricultura. Es decir, existen planes individuales para cada uno de estos establecimientos, para cada uno de estos segmentos económicos que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Yo hoy día les voy a hablar principalmente de la generalidad, que obviamente es transversal para todos los sectores productivos, pero vamos a tocar algunos temas de la agricultura también, ¿ya? Todo se puede adaptar. Hoy día esta bajada del plan paso a paso habla de protocolos y lo define en planes súper concretos de protocolo de actuación dentro del lugar de trabajo para cubrir y asegurar el no contagio del COVID-19, ¿ya? Que son medidas, en la primera etapa habla de medidas de prevención en el lugar de trabajo que todos nosotros debemos tomar para poder abrir o mantener abiertas nuestras instalaciones. Y respecto del espacio físico, habla de que hay que promover el lavado de manos al ingreso y de manera frecuente, al menos que haya agua de jabón o alcohol al 70%, ¿ya? Puede ser uno u otro, de preferencia piden agua y jabón. Que si es que las personas firman libro de asistencia, después de firmar se puedan lavar las manos o aplicar alcohol al 70%. Hoy día, que es lo que vemos, el alcohol gel de preferencia. Que para tener abiertas tus instalaciones debes generar una marca en el piso donde genere un distanciamiento físico de al menos 1 metro en todo lo que son pasillos y accesos a mesones, donde entran, donde salen y todo donde se transita, tiene que haber un distanciamiento físico de al menos 1 metro. Si ustedes tienen en una oficina, tienen en una faena, tienen en un packing, tienen 2 accesos hoy día habilitados, uno por obligación deben ocupar para entrar y otro para salir. Si solo tienen uno, pueden demarcar la mitad para ingresar, la mitad para salir, ¿ya? Para mantener un distanciamiento físico dentro de la instalación, si es que son instalaciones que no están abiertas, como el campo, por ejemplo, ustedes tienen la obligación de generar barreras divisorias que les permitan y aseguren que hay un distanciamiento al menos más de 1 metro de distancia entre un puesto de trabajo y otro.
Ahora, si tiene oficinas amplias, donde la gente esté a 3 o 4 metros, no necesitan disponer de estos separadores, barreras separadoras de puestos de trabajo, ¿ya? Nos exigen limpiar y desinfectar al menos una vez por día todos los espacios y superficies donde más se ocupen dentro de sus instalaciones, sean abiertas e incluso cerradas, obviamente. Las superficies que generalmente se piden mantener limpias y sanitizadas son escritorios, mesas, teléfonos, teclados, dispensadores de agua, todo lo que la gente toque, ¿ya? Respecto al espacio físico también dicen que hay que preocuparse mucho por los vestidores, sala de ducha, lavamanos, casilleros. Hay que entregar elementos de trabajo, o sea, perdón, se tienen que limpiar y sanitizar también diariamente todas las herramientas de trabajo que ocupen nuestra gente. Por ejemplo, si ustedes ocupan podadoras o máquinas especiales, todo lo que ellos dispongan a diario como de herramientas de trabajo deben sanitizarse a diario. Y obviamente todos los elementos de protección personal no desechables también se deben sanitizar a diario. Obviamente los desechables se botan. En sala de producción, todo lo que se debe mantener sanitizado son mesones, equipos y herramientas de uso frecuente, como lo dijimos, y al menos una vez al día, y cada vez que sean intercambiadas. Es decir, si ustedes tienen turnos dentro de una faena y se ocupan maquinarias, se ocupan herramientas, esas al cambiar de turno, si es que vuelven a ser ocupadas, deben ser sanitizadas para que la siguiente persona que lo disponga pueda tener eso limpio y obviamente libre del riesgo del coronavirus. ¿Ya? Todo lo que son lugares de colación y casino, mesas, sillas, lavaplatos, manillas, dispensadores, microondas, todo eso debe, después de su uso, debe sanitizarse. Todo lo que son servicios higiénicos, baños, estén al aire libre, como baños químicos o todo lo que son ya baños cerrados de instalaciones. Todo lo que es medio de transporte que sea exclusivo para el personal de su empresa también debe ser sanitizado a diario. Hay que mantener ambientes ventilados, al menos ventilar al inicio de la jornada, al final de la jornada, si es que son obviamente ambientes cerrados. Y hay que disponer, como decíamos inicialmente, de agua y jabón y alcohol al 70% para todas las personas y en forma permanente, ya en la obra que estén. Para todos los elementos que se botan, pañuelos, guantes, elementos de protección personal desechable, como mascarillas, deben tener habilitados contenedores con tapa siempre, ¿ya? No pueden estar abiertos porque el virus puede salir fácilmente. Respecto a la organización del trabajo, ¿ya? Lo que debemos hacer las empresas es promover el trabajo a distancia o teletrabajo. Eso es, hoy día existe una ley de teletrabajo que no vamos a entrar en detalle, obviamente, hoy día, pero hay que promoverla. ¿Para qué? Para que no haya reunión de gente, hay que evitar eso. En caso de reuniones presenciales, hay que dejar registro de todas las personas que estuvieran y obviamente en esa reunión y obviamente después desinfectar la sala de reuniones y todos los elementos que se tocaron en esa reunión. Como ya lo vimos anteriormente, hay que generar espacio de distancia entre puestos de trabajo de al menos más de 1 metro. Eso incluye los transportes particulares, por ejemplo, cuando ustedes llevan gente a faena, deben dentro de ese bus estar separados de al menos más de 1 metro. Y obviamente todo lo que es donde ellos almuerzan, el casino. Hay que reorganizar todos sus ingresos, salidas, ojalá flexibilizando los horarios de ingreso y salida, generando turnos para que no se empiecen a tocar los turnos o no todos estén en los mismos turnos, ¿ya? Obviamente establecer horarios diferentes de almuerzo en comidas, reducir bajo todas las formas posibles en la organización de sus faenas el contacto entre las personas, ¿ya? Haciendo grupos pequeños, generando horarios diferentes, movilizaciones diferentes, de forma que para que entendamos cuál es el fin de esto es que si realmente una de esas personas se contagia, finalmente quienes terminen en cuarentena por ser contacto estrecho
sea el grupo pequeño que estuvo en contacto con esa persona y no, la empresa entera, no te detengan la hora completa, la, la- perdón, no te detengan la instalación completa, ¿ya? Obviamente entregar elementos de protección personal siempre, todos los días y asegurar que la gente lo esté ocupando, ¿ya? Y en caso de disponer de transporte, nos exigen que al subir al bus se genere un control de temperatura. Respecto a la información a los trabajadores, que una de las partes de las etapas que ustedes vieron, que vimos antes, hay que informar y capacitar mucho a los trabajadores, no solo controlar, sino que informar y capacitar. Obviamente, cuáles son las vías de transmisión del virus, los síntomas, qué pasa si tienen síntomas, qué medidas preventivas ustedes están tomando y les van a exigir a ellos, cómo se ocupa correctamente los elementos de protección personal. Todas las capacitaciones deben ser en forma constante, reiterativa, para que la gente aprenda y las cumpla, y obviamente todo debe quedar correctamente firmado en formularios que ustedes pueden hacer para ustedes mismos. Seguramente la gran parte de ustedes ya los tiene hechos. En cuanto a la capacitación, entreguen esos protocolos que ustedes tengan definidos y todas las medidas preventivas para que ellos tengan esa información y puedan leerla en forma constante, ¿ya? Y obviamente informar dentro de su obra, dentro de su oficina, dentro de su faena, en al menos 2 partes visibles, todas las medidas informativas y todas las medidas de protección que ustedes tienen como empresa y que tienen definida para sus trabajadores, ¿ya? Respecto a la información también de trabajadores, hay que promover las medidas preventivas individuales. Es decir, nosotros como empresa, ustedes como empresa, dan la herramienta, hacen los programas, generan los protocolos, pero no solo no es solo resorte de la empresa generar todo eso, sino que también debe promover para que cada persona individualmente tenga sus medidas individuales de protección y las cumpla, ¿ya? Obviamente exigir que cada persona siempre está al menos a distancia de 1 metro de un compañero, que en todo momento, en el minuto de trabajo, ocupe su mascarilla cubriendo su boca y nariz. Hay ciertas excepciones que cuando ustedes ya quieran conocer mucho más en detalle, hay algunas excepciones que permiten en ciertos lugares de trabajo no ocupar la mascarilla, pero promovamos el uso de igual manera. Siempre invitar a que si tosen, si estornudan, cubran su boca y nariz, ¿ya? Hay formas de hacerlo. Obviamente abstenerse siempre de tocarse nariz, boca y ojo, porque por ahí es donde entra el virus. Evitar el contacto físico al saludarnos. Nunca compartir artículos de higiene ni uso personal. Y obviamente jamás permitir que compartan elementos de protección personal. Estas son medidas que deben ser tomadas por cada uno de los trabajadores, pero obviamente nosotros somos responsables de entregar la información. Obviamente la Dirección del Trabajo, el Ministerio tiene todos los elementos en las páginas web, que yo además le voy a informar más al final de la presentación, para ocuparla directamente, imprimirlas, ponerlas en su faena, en su oficina, donde invita a la prevención e informa que el lavado de manos ya lo vimos, el estornudar, cómo se hace, el mantener la distancia, el no tocarse los ojos, la nariz, el no compartir elementos personales y obviamente no saludarse ni de mano ni de beso. Respecto al ingreso de terceros, otra de las medidas dentro de sus instalaciones, sean packing o sea una oficina, sean bodegas también, respecto al ingreso de terceros extraños a la organización, que pueden ser proveedores, clientes, postulantes a lo mejor a trabajo, hay que restringir a como de lugar y controlar todo el ingreso a esas instalaciones, ¿ya? Cada vez que alguien ingrese deben tomar la temperatura. Solicitar siempre desinfectarse las manos con alcohol al 70%, es decir, en el lugar de ingreso tienen que tener dispensadores, tienen que tener algo para que la gente pueda eliminar el virus que lo trae en las manos. Recordar dentro de ese ingreso que tiene que haber un distanciamiento físico dentro de su instalación,
que es parte de lo que ustedes van a estar exigiendo, que ocupen su mascarilla en forma permanente dentro de su oficina, dentro de su bodega. Obviamente pedirle que hagan una declaración voluntaria de la sintomatología, es decir, tengan un formulario en la entrada donde esa gente que no trabaja a diario con ustedes registre su información para permitir obviamente después la trazabilidad y obviamente que declare si es que tuvo algún contacto estrecho, si está con algún síntoma. De esa forma ustedes se sacan ciertas responsabilidades de que si existe un contagio interno dentro de sus instalaciones, la Dirección del Trabajo, la Seremi, tú le permitas demostrar que estás cumpliendo con los protocolos. Y obviamente incorporar todos los protocolos de prevención y vigilar su cumplimiento. En cuanto a la vigilancia de sintomatología, que es parte de nuestras responsabilidades como empleadores, que es ver a diario que nuestros trabajadores no tengan sintomatología, ¿ya? Implementar sistemas temprana de casos sospechosos en forma diaria, controlando los síntomas. Es decir, al ingreso del bus o al ingreso de su faena, al ingreso de su oficina, tener un sistema de chequeo donde la gente declare si tiene alguno de los siguientes síntomas que están declarados para el coronavirus, que obviamente es fiebre sobre 37,8, tos, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolores de garganta al comer o tomar líquidos, dolores musculares, calofríos, dolor de cabeza, diarrea, pérdida del olfato o pérdida del gusto. Ya, obviamente, como les dije, las autoridades sanitarias tienen toda esta información, la tienen para que ustedes la puedan ocupar, y ahí son los 5 principales síntomas que presenta el coronavirus. Si alguno de ellos, de sus trabajadores, presenta alguno de los síntomas que hemos hablado ahora, él tiene la obligación de avisarle a su jefatura directa y obviamente tomar las medidas respectivas para aislar a esa persona y hacerle las respectivas evaluaciones y test, ya que lo vamos a ver después. ¿Cuáles son las acciones frente al coronavirus en trabajadores? ¿Qué pasa frente a casos sospechosos en un lugar de trabajo? Es decir, llega alguien sospechoso con síntomas o está dentro de la faena y presenta síntomas dentro del día, hay cierta forma de trabajar. Es decir, si un trabajador, como dije, tiene síntomas, tiene la obligación de informarle a su jefatura directa. Derivar al trabajador, obviamente, en forma inmediata a un centro asistencial y obviamente no puede seguir trabajando esa persona. Asegurar que la persona se traslade al centro asistencial de manera segura para que evite un posible contagio a terceros, ¿ya? El trabajador obviamente debe informar cuáles fueron sus contactos estrechos, porque hay protocolos que seguir obviamente con esos contactos estrechos. Si es parte de un grupo pequeño de trabajo, porque ustedes hicieron correctamente la distribución de sus trabajadores dentro de sus días, dentro de sus tareas, obviamente los contactos estrechos van a ser ellos, van a ser la familia, van a ser quienes se movieron en el bus con él. Entonces, si usted hace una correcta distribución y programación de los turnos, va a permitir que a lo mejor si tienen 100 personas trabajando diario y tienen 10 grupos, a lo mejor van a aislar un grupo y no van a tener que aislar a las 100 personas porque fueron contacto estrecho. A eso apunta los protocolos que nos están pidiendo. Obviamente cuando llegue al centro de salud le van a realizar un PCR y obviamente le van a entregar una licencia de 4 días al menos para tener los resultados y esa persona tiene que quedar en cuarentena. Ahora, si pasamos a todo lo que es la fiscalización que va a hacer la Dirección del Trabajo y tiene la obligación junto con la Seremi obviamente de Salud, hoy día existe lo que se llama el FUF, que es un formulario único de fiscalización de medidas preventivas para el COVID-19 en lugares de trabajo. Es un documento que describe las obligaciones impuestas por la autoridad sanitaria que se deben verificar al interior de cada lugar de trabajo. Con este documento, la Dirección del Trabajo va a llegar a inspeccionar su faena, va a llegar a inspeccionar sus instalaciones y los puede multar, ¿ya? Este FUF, este formulario, incluye 30 medidas preventivas que cada lugar debe cumplir. O sea, este es prácticamente la Biblia para todos
para todos nosotros, para todos quienes queramos tener nuestras oficinas, instalaciones abiertas. Ya su cumplimiento en materia laboral se hace obligatorio por lo dispuesto obviamente en los artículos 183E, 184 que ya lo conocimos al inicio de la presentación, y el 184 bis. Hoy día está tipificado claramente cuáles son las multas que, las infracciones que la Dirección del Trabajo o la Seremi nos puede, esto está principalmente dirigido por la Dirección del Trabajo, nos puede multar por cada vez que nosotros no cumplamos alguno de los ítems que nos está exigiendo este formulario de fiscalización. Ya, por eso es importante y por eso le digo que es la Biblia para todos nosotros. Aquí aparecen los principales multas, son una gran cantidad de multas que ellos muestran, pero en general se mueven entre 10 a 60 UTM, significa que se mueve entre 500.000 a 3 millones de pesos cada multa por no cumplir alguna de estas cosas. Por ejemplo, aquí dice no confeccionar el reglamento interno, no tener al día el reglamento interno. Es decir, hoy día, que estamos a 15 de octubre, todos deberíamos tener, si tenemos abiertas nuestras instalaciones, tener el reglamento interno al día. ¿Por qué? Porque si nos hacen una revisión por cualquier tema o porque alguien presentó síntomas y la Dirección del Trabajo vino a revisarnos, las multas son al menos de 40 UF, 40 UTM, que son prácticamente un poquito más de 2 millones de pesos. Entonces, tengamos ese debido cuidado de cumplir lo que nos exigen en ese formulario. Vamos a conocer el formulario, les voy a presentar el formulario, no las 30 indicaciones, ustedes después las pueden revisar, pero sí quiero extraer, yo creo, las más importantes que debemos tener en consideración, que además ya lo hemos tocado en los slides anteriores. Ya, uno, súper simple, tienes que tener agua potable o jabón líquido para las manos y además un sistema desechable de secado de manos, ¿no? Es decir, cuando la gente se seque las manos no puede hacerlo en una toalla, tiene que hacerlo con toalla de papel o en un secador que no toque nada, ¿ya? Esa es parte de lo que ellos exigen. El lugar de trabajo tiene que tener alcohol gel en el caso de no tener alcohol, o alcohol gel en caso de no tener agua potable para los trabajadores, ¿ya? Y obviamente el transporte privado de trabajadores, no el transporte público, también debe contar, como no puede tener agua potable, tienen que tener alcohol gel o alcohol. Al ingreso de cada establecimiento y de áreas comunes, comedores, cocina, al ingreso de la faena, al ingreso de la instalación, del packing, se tienen que disponer de medios de lavado de manos o para que las personas, sus trabajadores, puedan aplicar solución de alcohol también al 70%. El empleador tiene que disponer y entregar mascarillas a sus trabajadores, ¿ya? Y exigir obviamente su uso. El punto 7 es que se indica claramente por medio de señalización visible y permanente la obligación de uso de mascarilla. Es decir, tú tienes instalado dentro de tu faena, dentro de tu oficina, el máximo de elementos informativos que le permita a los trabajadores constantemente saber que ellos tienen que lavarse las manos, ocupar mascarilla, usar su elemento de protección personal que le entrega la empresa, ¿ya? Ahora, hay excepciones al uso de mascarilla, como dice el punto 7, dice que trabajadores que se encuentren solos en un espacio cerrado, con un máximo de 2 personas, siempre que exista una separación física que impida el contacto estrecho, pueden no ocupar mascarilla. Es decir, si va trabajando poca gente en su oficina o están separados de oficina, puede esa gente estar trabajando sin mascarilla, ¿ya? En los momentos de comer también, ya que tengan separaciones de más de 1 metro, cuando se sienten a almorzar sus trabajadores, pueden sacarse la mascarilla, pero tienen que estar a más de 1 metro, eso es súper importante. Tiene que haber una preocupación por adaptar los espacios físicos, obviamente los puestos de trabajo, ¿para qué? Para que haya una distancia de 1 metro. Si no puede haber una distancia mayor a 1 metro, tienen que haber barreras divisorias, ¿ya? Ahí hablan de los materiales, acrílico, policarbonato, vidrio u otro. Tiene que haber un plan de emergencias y de evacuación existente en cada lugar donde trabajen sus trabajadores, ¿ya?
obviamente considerando la nueva distribución, es decir, este plan de emergencia tiene que estar adaptado al modo COVID, tiene que estar adaptado a la forma nueva de trabajar, donde si van clientes tiene que haber un aforo máximo y reducido, que hay una ley que indica cómo tú determinas ese aforo, ¿ya? Esto es principalmente indicado para restaurantes o cosas donde va mucho público, ¿ya? Hay que informar cuáles son las vías de acceso, de circulación, todo lo que son las zonas de seguridad, cómo evitar las aglomeraciones dentro de eso. Ese plan de emergencia tiene que estar trabajado generalmente por un prevencionista de riesgo, obviamente titulado, y si es que no tienen, dependiendo un poco del volumen de trabajadores que ustedes tengan, puede ser hecho por el comité paritario también. Si es que la autoridad viene a fiscalizar si es que se siguen las instrucciones y medidas preventivas para limpieza y desinfección, es decir, todos los espacios se deben hacer diariamente, se deben limpiar físicamente y se deben sanitizar físicamente, ¿ya? Que los trabajadores que hagan la limpieza física, sean personal interno de ustedes o empresas subcontratadas para esa labor, como Abanico, como otras que existen en el mercado, cuando hagan la tarea, esa gente esté informada de los procedimientos de limpieza y desinfección, el uso correcto de los elementos de protección personal, cómo se desinfecta y cómo se eliminan. Es decir, ustedes, si lo hacen internamente, deben capacitar y entregar los elementos y hacerlos cumplir. Si ustedes subcontratan, también tienen que ver que la empresa tenga sus protocolos, que les den los elementos de protección personal y que la misma empresa se preocupe de que sus trabajadores lo cumplan, porque si no, ustedes son subsidiariamente responsables por su no cumplimiento y obviamente los van a multar a ustedes también, así como a la empresa que tampoco estaba cumpliendo, que era la empresa de limpieza. Si se limpian y desinfectan al menos, o sea, se debe limpiar y desinfectar al menos una vez al día todos los espacios, superficie, elementos de protección, elementos expuestos a flujo de personas, sean trabajadores, clientes, herramientas, elementos de trabajo. Todo donde haya gente dentro de sus faenas, dentro de sus instalaciones, debe limpiarse a diario. Y eso, lo más importante, es que debe quedar registrado en una planilla de limpieza y desinfección. ¿Para qué? Porque cada vez que ellos te van a fiscalizar, van a pedir registro de cada una de esas cosas que tú hayas hecho. No es solo decir, sí, yo tengo un programa, ya, pero el programa está implementado o no, te van a multar. Y si no tienes cómo demostrar, te van a multar. Obviamente a todas las personas que realizan limpieza, que era parte de uno de los puntos que vimos antes, tienen que entregarle guantes desechables o reutilizables, que sean obviamente resistentes y de manga larga, no pueden ser quirúrgicos. La mascarilla debe ser certificada. A quien que realiza desinfección debe ocupar mascarilla como autorizada, ¿ya? Certificada. Y obviamente tienen que ocupar sí o sí una pechera desechable o reutilizable. Todo el resto de la gente que trabaja pero que no hace la limpieza no es necesario que ocupe mascarilla certificada. Este tipo de personas que hacen limpieza sí, eso es súper importante, no lo olviden. Los desinfectantes utilizados tienen que estar autorizados por el Instituto de Salud Pública, hay un registro para ello. Por eso, si ustedes están haciendo la sanitización dentro de sus faenas, dentro de sus instalaciones, preocúpense de tener la ficha técnica de ese sanitizante. Pídanle a su proveedor que se los mande. Y obviamente con que esté certificado por el ISP, ¿ya? Nosotros actualmente ocupamos por muchos años Ecolab y Ecolab tiene todos sus productos certificados. Si dispone de contenedores de basura para todo lo que son residuos, tienen que estar en espacios comunes y siempre con tapa. Eso es parte de lo que les piden. Otra parte importante es que las empresas, ojo, esto está pasando mucho, las empresas que ustedes contraten para sanitizar los ambientes, es decir, que vaya alguien a sanitizar físicamente todo, no es una sanitización diaria, tienen que estar ellos certificados y tienen que tener resolución sanitaria de la Seremi de Salud. Hoy día con este boom que empezó en marzo, muchos pequeños emprendedores empezaron a hacer sanitizaciones, porque comprar el producto, tenían la máquina y empezaron a sanitizar.
esas sanitizaciones no sirven. ¿Por qué? Porque te van a decir, ya, muéstrame la resolución de quién vino a sanitizar. Si tú no la tienes, te van a multar. Así que busca empresas que tengan resolución sanitaria para sanitizar. Obviamente, parte de la obligación que hemos visto anteriormente de cada uno de nosotros es informar a nuestros trabajadores respecto a los riesgos del coronavirus, las vías de transmisión, cuáles son los signos, síntomas, qué acciones hay que tomar, cuáles son las medidas preventivas de autocuidado, y todo lo necesario para que los trabajadores se cuiden en su trabajo, ¿ya? Desde que sale de su casa hasta que vuelve a su casa. Te exigen también a todos, y lo van a solicitar, es que la empresa haya evaluado los riesgos asociados, ya tenga un departamento de prevención, según la ley, obviamente, que ahí aparece 16.744, y que consideró todos los riesgos asociados y le entregó todos esos riesgos a través de protocolos a sus trabajadores, a los propios, obviamente, a todos los contratistas que son externos y obviamente a sus clientes también, a clientes cuando van a sus instalaciones. Y ya terminando la última parte respecto al formulario, tienes que tener tu reglamento actualizado, donde estén las medidas preventivas y todo lo asociado a coronavirus. Tiene que estar hoy día, porque si hoy día te van a visitar, te van a exigir que eso esté implementado. ¿Ya? Adicionalmente a la implementación te exigen que tú controles el cumplimiento de lo que definiste que debías o ibas a hacer, tanto para tus trabajadores o empresas contratistas o subcontratadas, obviamente, y te hacen a ti partícipe y responsable de que esas empresas que tú estás contratando para realizar limpieza, incluso para a lo mejor ser de guardia, cumplan las medidas que tú tienes impuestas y que la autoridad exige su cumplimiento. No es que uno deje al libre albedrío a esas empresas, que ellas hagan lo que quieran, entreguen o no entreguen, porque tú dices, no, esos son contratados, son trabajadores externos. No, tú tienes que velar porque esos trabajadores también cumplan los protocolos y tengan sus elementos de protección personal. Obviamente todo lo que es subcontratación, se incorporan medidas preventivas, procedimientos y protocolos, que es el reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas. Tiene que tener además un reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas como parte integral del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y obviamente todos los protocolos deben estar en eso, y ese protocolo, ese reglamento, tienes que entregárselo a las empresas subcontratadas, ¿ya? Eso en general son respecto al FUF, ¿ya? Al formulario único de fiscalización de la Dirección del Trabajo. No olvidemos siempre comunicar mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social, físico, y si es que van a toser, estornudar, usar el antebrazo o pañuelos desechables que después tú puedas botar en basureros tapados. Si entramos un poco más en detalle, que no voy a entrar en gran profundidad, a todo lo que es la parte agrícola, como les dije inicialmente, dentro del programa Paso a Paso, existen subgrupos de industrias que tienen particularidades. Y obviamente la autoridad sanitaria ha hecho excepciones, ha hecho indicaciones específicas para ciertos casos, y uno de los casos obviamente son ustedes que están insertos dentro del sector agrícola. Existe una ficha de actuación en el lugar de trabajo para el sector agrícola. Yo no voy a entrar en detalle en todo lo que ahí implica, eso deben ser unas 6 o 7 páginas, pero les voy a indicar qué es lo que indica esta ficha, que a ustedes les puede servir muchísimo de guía. Todo lo que hemos visto anteriormente está indicado acá, adaptado a los sectores agrícolas, pero además tiene otras indicaciones que son súper interesantes de ver. Pero en general, lo que se indica aquí son las medidas obligatorias que ustedes tienen como sector agrícola, qué medidas de autocuidado les van a exigir, qué capacidad deben entregar para entrada y salida en la planta o faena, es decir, le van a indicar cómo poder actuar y definir ciertas capacidades dentro de sus instalaciones, capacidades de gente, qué limpieza e higiene deben hacer dentro de la planta o de la faena, cómo deben organizar su trabajo, son recomendaciones respecto a cómo organizar su trabajo,
cómo manipular, almacenar y manejar todo lo que son embalajes y materiales, qué prevención deben ejercer y ejecutar dentro de las plantas de proceso, todo lo relacionado con la pernoctación en faena y obviamente consideraciones varias que siempre son atingentes al sector agrícola. Yo los invito a que descarguen esto o yo también se los puedo compartir, tengo toda esta información para que ustedes la puedan tener una vez terminada la presentación a través del colegio mismo. Hoy día, ¿dónde encontramos toda la información? La información la encontramos directamente en la página www.pasoapasolaboral.cl. Ahí está todo lo que hemos hablado. Están, como ven, las recomendaciones del paso a paso laboral, está el paso a paso donde están los protocolos de actuación en lugares de trabajo, obviamente sacando todos los establecimientos de salud, porque son súper específicos. Está el formulario único de fiscalización, que es el FUF, que ya vimos las partidas principales. Eso es la Biblia, es lo que nos va a mandar, si es que nos vienen a ver. Está la ficha de actuación en el lugar de trabajo para el sector agrícola, para ustedes. Hay una guía súper interesante de autocuidado, que ya no es laboral, sino que es general para toda la población en Chile. Y obviamente que va relacionado que el Protocolo Nacional Modo COVID de Vida, que es un documento que hoy día resume también a nivel completo cómo debemos empezar a movernos, cómo debemos ejecutar, cómo debemos actuar y cómo deben actuar todas las instituciones respecto a esta pandemia y todo el tiempo que queda para seguir viviendo con ella. Último punto, para ir cerrando ya la presentación, porque yo creo que estamos bastante bien en la hora. Les cuento que el resumen, para que puedan tener claro, los pasos para el retorno seguro y saludable son 10. Y esto lo ha informado la Organización Mundial de la Salud. Yo se los quiero resumir aquí y obviamente va en relación a todo lo que hemos conversado anteriormente. 1. Ustedes deben formar un equipo bipartito para organizar la vuelta al trabajo, si es que no han retornado. Es decir, se juntan trabajadores con la empresa y en forma conjunta forman el plan de retorno. Ya, no es que la empresa lo vaya a dar porque lo saca el prevencionista solo, así no sirve. Tiene que ser un grupo que trabaje juntos para armar el plan de retorno y obviamente después velar por su cumplimiento. Dentro de eso, decidir quién va a regresar y cómo va a regresar. Está claro que no todos deben regresar, por eso hay políticas de teletrabajo, hay políticas bueno, principalmente teletrabajo, porque después el otro es ya volver físicamente a la instalación, pero hay temas de turno, trabajar menos horas, trabajar diferenciado, adoptar medidas organizacionales físicas, es decir, todo este trabajo tiene que indicar cuáles son las medidas físicas que tú vas a tomar en tu campo, en tu bodega, en tu pallet, o sea, en tu packing, en los camiones que tú transportas la fruta, la verdura, en tus oficinas centrales. Tienen que tomar medidas, ¿ya? No puede quedar igual como era antes. Adoptar protocolos de limpieza y desinfección regular, es decir, lo van a hacer ustedes internamente, van a subcontratar a una empresa que les haga eso y se tienen que asegurar de que todo eso esté bajo los protocolos que hemos conversado hoy día. Hay que promover la medida de higiene personal, es decir, esto no es una responsabilidad única de la empresa, también de los trabajadores, y hay que velar porque esos trabajadores estén correctamente capacitados y permanentemente ellos estén tomando medidas personales de higiene, de lavado de manos, distancia social, uso de mascarilla, el tema de los estornudos, el no tocar a la gente, todo eso hay que estar constantemente promoviéndolo. Adicionalmente, en el punto 6, proveer todos los elementos de protección personal y obviamente controlar su uso efectivo. Tú puedes estar entregando todo, pero si ven que no están ocupando los elementos de protección personal y hay casos de coronavirus, seguramente va a llegar la autoridad sanitaria y les va a multar porque no están controlando el uso efectivo de esos elementos. Hay que controlar la salud de los trabajadores diariamente, ver que nadie tenga síntomas, sino para tomar medidas de llevar al hospital o al centro de asistencia para hacer PCR, aislar a la gente, a los contactos estrechos,
Todo eso es súper importante, hay que estar monitoreando. Obviamente considerar los factores de riesgo de sus trabajadores, es decir, gente eh, con enfermedades de base que están definidas por el Ministerio de Salud. Si ellos lo tienen, esa gente sí puede trabajar, pero hay que minimizar su riesgo al máximo y ojalá se quedara más tiempo en casa, ¿ya? Porque ellos son las primeras personas que pueden enfermarse gravemente cuando se contagien de COVID-19. Actualizar y realizar planes de emergencia y evacuación, tienen que tener todos sus planes al día, tanto de emergencia como de evacuación. Y por último, monitorear que todo lo que han definido desde el punto 1 estén cumpliéndolo a cabalidad en forma diaria, ¿ya? Cada uno de sus trabajadores, cada uno de sus proveedores, cada uno de sus clientes, cuando ingresa a su lugar de trabajo, al de ustedes. Yo quiero agradecerle el tiempo nuevamente a cada uno de ustedes por escuchar parte de este taller. Les dejo nuestra información, estamos ahí en www.abanip.cl. Cualquier cosa, estamos atentos para ayudarles. Así que ahora yo creo que ya viene la ronda de preguntas. Sí, sí, Sebastián. Muchísimas gracias por tu presentación, muy completa, muy fácil de entender. Yo creo que todas las personas que nos están viendo quedaron muy satisfechas con lo que escucharon. Jaime, creo que tenemos una pregunta en el chat para que la puedas leer, por favor. Sí, exactamente. Hay una pregunta en el chat, ¿ya? De R. Zúñiga, ¿ya? Que es respecto a cómo se manejan las personas en interiores de faenas bajo plástico. Ejemplo, invernaderos. Ya que estos lugares son muy calurosos y generalmente es difícil usar mascarilla. O sea, ¿cuál va a ser? Y nosotros sabemos que en todos los ambientes de trabajo son distintas los puntos como más críticos. Entonces, ¿qué pasa en este caso, por ejemplo, Sebastián, con respecto al trabajo bajo plástico? Interesante pregunta, Jaime. Nosotros hoy día ya llevamos 6 meses de experiencia viendo diferentes situaciones en diferentes clientes que han ido adaptando su forma de trabajar. Es decir, si antes ustedes tienen instalaciones, por ejemplo, de invernaderos con plástico, claramente el plástico hay que sanitizarlo a diario. Punto 1, si es que la gente trabaja dentro de ese invernadero. Segundo, si la gente no puede ocupar mascarilla, está permitido el no uso de mascarilla, hay excepciones, ustedes lo van a ver dentro de ese protocolo. Lo importante es que ahí mantengan la distancia social, la distancia física de las personas, es decir, si antes un invernadero tenía, no sé, 20 metros de largo por 5 de ancho y cabían conjuntamente 7 personas, hoy día tienen que velar porque a lo mejor trabajen 3 personas en un turno, 3 personas en el otro, o trabajen permanentemente 3 personas. ¿Te fijas? Van a tener que bajar la cantidad de gente que trabaja en forma conjunta, porque si no, permanentemente se van a estar topando. Si ustedes logran controlar que la gente tenga un distanciamiento sin mascarilla, no tengo el número exacto, puede ser 3, 4 metros, entre ellos, yo creo que es factible que trabajen en forma conjunta sin mascarilla. Hay que analizar muy bien esa parte de trabajar dentro de lugares con mucha humedad, mucho calor. Sebastián, mira, yo quiero colgarme justamente a esa pregunta porque es un tema súper interesante, porque nosotros también nos vemos enfrentados respecto a los criterios de las personas que van a ver la seguridad y todas estas normas que se cumplan en terreno. Entonces, por ejemplo, en este mismo caso del invernadero, que ya si está diseñado para en una instancia normal, sin pandemia, 20 personas, ¿ya? Obviamente se ve reducida esa cantidad en tiempo de pandemia, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con que nosotros cumplimos todas estas medidas, nosotros cumplimos con todas estas medidas de distanciamiento social en invernadero, las personas no se topan, pero ¿qué pasa? Que nos llegan a hacer como una visita y nos multan igual por no uso de mascarilla. La persona puede reclamar ¿qué defensa tiene el dueño de la invernadero? Mira, existen, te la quiero separar en dos partes. Punto 1 son medidas preventivas y punto 2 medidas reactivas. Cuando hablamos de una multa, voy a hablar de la segunda parte, las medidas reactivas, tú siempre tienes posibilidad de
alegar frente a esa multa. Hay procesos laborales que te permiten, en un plazo máximo, hacer un descargo frente a esa multa, a ese problema. Pero lo que puede pasar en casos especiales, como los que ustedes están comentando en este minuto, nuestra recomendación es siempre conversar con la autoridad, es decir, ponerse en contacto con la dirección del trabajo de su lugar y plantear la situación para tener una respuesta oficial de los fiscalizadores y de la dirección del trabajo respecto a tu realidad. ¿Por qué? Porque hoy día todo es nuevo, por lo tanto, lo que hoy día indican son generalidades. Algunas son particularidades, entonces puede quedar en el criterio del fiscalizador. Y para minimizar ese criterio, porque las multas no son menores, conviene, si está pasando esto, ir la persona de recursos humanos o el mismo dueño a través de una visita física a la dirección de trabajo o a través de, hoy día hay plataformas para poder estar en contacto con ellos en forma permanente, a través de la página web de la dirección de trabajo, hacer preguntas a los fiscalizadores, de forma de que ellos puedan decir, mire, esto es lo que nosotros recomendamos y con esa tú tienes una respuesta para cuando te vayan a fiscalizar y no te vayan a cambiar el criterio. Hay que ser un poco más inteligente que ellos para no tener ese problema. Lo hemos visto en otros casos, no en casos del agro. Ok, bueno, en la sección de preguntas, bueno, dando honor al tiempo, la vamos a dejar hasta acá. Si tienen más preguntas, los asistentes, por favor, están los correos electrónicos de Sandra Solesi, del Colegio de Ingenieros Agrónomos, y están también todos los datos de Avanic y Sebastián, para que puedan responder sus dudas de forma interna. Ya el tiempo de Sebastián, y creo que Sandra tiene las palabras finales. Les recuerdo también que esta presentación va a ser subida a nuestras plataformas digitales, a YouTube, ¿ya? Y sigan las redes sociales del colegio y de Avanic también, porque siempre se genera información interesante con respecto a todos estos procesos que son relativamente nuevos, con respecto a cómo volver a esta nueva normalidad en la área laboral. Muchas gracias, lo dejo con Sandra. Bueno, para finalizar, le quiero dar las gracias primero a Avanic, a Sebastián Seckel, por la excelente presentación que nos dio hoy día a nuestros asociados al colegio, así que muchísimas gracias. Esperamos seguir haciendo estas actividades en conjunto a futuro. Y quiero darles las gracias también a todos los asistentes que están acá. También, como dice Jaime, toda esta información va a estar en las redes sociales, en la página web. Los invitamos a seguirnos, a preguntar y a seguir el protocolo que se indicó en la presentación. Así que, bueno, eso. Les mando un abrazo muy grande. Por favor, cuídense mucho y espero tengan una linda tarde. Que estén muy bien. Chao a todos. Gracias. Adiós. Que estén bien.